Mi hijo terminó sorprendiendo mucho durante las vacaciones. Hace unos meses, mi hijo me dijo que mi esposo, su papá, me estaba engañando. Me costaba creerlo. Después de todo, llevábamos casados 30 años. Mi hijo me mostró fotos de los mensajes que su papá le había enviado a otra chica. No cuestioné cómo obtuvo esas fotos, pero no podía negar que algo estaba pasando. Lo confronté más tarde ese día y él confesó que estaba teniendo una aventura. Él se mudó, pedí el divorcio y pasé unas semanas difíciles. No sabía cómo seguir adelante. Fue algo totalmente inesperado. Aunque él tuvo que ocuparse de su propia familia. Mi hijo me visitaba casi todos los días y eso fue muy reconfortante. Después de un mes más o menos, estaba mejor y mi hijo sugirió que podríamos irnos de vacaciones juntos. Había visto comerciales de buenas ofertas de última hora y me alegré de acompañarlo, así que él organizó todo. Estaba completamente convencida de que iría con él y su familia, pero cuando me recogió el día que nos íbamos, resultó que solo íbamos a estar él y yo. No me molestó demasiado, pero me pareció un poco extraño al llegar. También resultó que solo había reservado una habitación y aunque no podía quejarme, ya que él pagó todo el viaje, me pareció raro nuevamente. Pero estaba allí para disfrutar, así que no insistí. Los siguientes días fueron fantásticos. Había reservado varias actividades, como buceo, salsa, un paseo en helicóptero y entre medio nos relajábamos en la piscina y tomábamos algo. Me aseguré de decirle cuánto me estaba divirtiendo y cuánto apreciaba esto. Él simplemente me abrazó y dijo que quería verme feliz una noche. El hotel organizó una noche de salsa y parte de eso era una pequeña competencia entre los huéspedes. Como habíamos tomado clases los días anteriores, dije que teníamos que competir, así que lo hicimos. Ahora, mi hijo no es el mejor bailarín y yo tampoco, pero él es genial entreteniendo a la gente, así que exagerando todos sus movimientos, logró conquistar al público y terminamos en segundo lugar. Me estaba riendo más de lo que bailaba. Fue muy divertido. Después de la competencia, continuamos bailando durante horas y probablemente había tomado un poco de más. Nos tomamos de la mano mientras caminábamos de regreso a nuestra habitación y después de cambiarnos, nos metimos en la cama. Normalmente estaríamos en nuestro propio lado de la cama, nos desearíamos buenas noches y nos dormiríamos. Esa noche, él se movió hacia mi lado, me abrazó por detrás y empezó a sonreír. No esperaba lo que iba a decir. Aquella noche, mientras mi hijo me abrazaba, algo definitivamente no estaba normal. La intensidad de su abrazo, el calor de su presencia parecía que llevaba un secreto demasiado pesado para soportar. Al principio, lo atribuí al estrés de nuestra situación familiar. El divorcio reciente, la traición de mi esposo y la manera en que mi hijo se vio obligado a madurar demasiado rápido para apoyarme. Pero a medida que se acercaba, sentí que había algo más. Algo que quería decirme, pero parecía dudar. «¿Sabes, mamá?», comenzó, con una voz que no era la de siempre. Era más seria, casi melancólica. «Hay cosas sobre papá que no sabes. Cosas que hizo, y que he guardado durante mucho tiempo». Lo miré, confundida. «¿Qué quieres decir?». Respiró hondo, desviando la mirada como si intentara encontrar las palabras adecuadas. La traición no fue lo peor que hizo. Descubrí algo mucho antes de eso. Algo que lo cambió todo para mí, y que mantuve en secreto para protegerte. La sala parecía encogerse a mi alrededor. Sentí que mi corazón se aceleraba, temiendo lo que vendría. «¿Qué descubriste?», pregunté, en voz baja, casi susurrando. Me miró, sus ojos cargados de un dolor que nunca había visto antes. «¿Recuerdas cuando tenía 4 años y desaparecí en ese parque?». De inmediato, la sangre se esfumó de mi rostro. Por supuesto que lo recordaba. Esos días fueron los peores de mi vida. Desapareció de la nada, y lo encontraron días después, desorientado y sin memoria. El alivio de tenerlo de vuelta fue tan grande que nunca cuestioné la historia. «Yo nunca fui secuestrado por un extraño, mamá», dijo, con la voz temblorosa. «Fue papá». El shock me golpeó como un puñetazo. Quería decir que era imposible, que estaba confundido. ¿Mi esposo? ¿El hombre que creía conocer tan bien? Pero él continuó, sin darme tiempo para asimilar la revelación. Me llevó a una casa fuera de la ciudad. Dijo que era un juego, que no podía contárselo a nadie.
Me mantuvo allí por días, y cuando me trajo de vuelta, me hizo prometer que lo olvidaría todo. Y durante todos estos años, lo intenté. De verdad intenté olvidar, mamá. Pero nunca pude. Sentí que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. Era como si la realidad que conocía estuviera siendo desgarrada en pedazos. Pero, ¿por qué? ¿Por qué haría algo así? Mi hijo bajó la cabeza, claramente luchando con los recuerdos. Estaba metido en cosas terribles, mamá. Era un hombre peligroso, mucho más de lo que jamás imaginaste. Se aprovechaba de las personas. Las personas desaparecían por su culpa. Yo solo era un niño, pero vi cosas que un niño nunca debería ver. Mi mente daba vueltas. No podía ser verdad. Pero al mismo tiempo, el comportamiento extraño de mi esposo a lo largo de los años, las constantes salidas nocturnas, los largos periodos en los que parecía distante, todo comenzó a tener sentido de una manera horrible. ¿Estás diciendo que tu padre era un criminal?, pregunté, con la voz temblorosa, esperando haber entendido mal. Él asintió, los ojos llenos de dolor. No solo eso. Era un asesino en serie. Todo mi cuerpo se congeló. Esa frase resonó en mi mente como un trueno. ¿Qué?, murmuré. Durante esos días que estuve con él, me llevaba a lugares. Lo vi herir a personas. Nunca me dejó acercarme, pero yo sabía lo que estaba pasando. Sabía que algo terrible estaba ocurriendo. Decía que lo hacía por justicia, que estaba limpiando el mundo de personas malas. Yo era demasiado pequeño para entender completamente, pero eso me marcó de una forma que nunca pude borrar. Me alejé, intentando procesarlo. Mi mente no podía seguir el ritmo. ¿Mi esposo? ¿Un asesino en serie? ¿Cómo pude haber vivido junto a un monstruo durante tantos años sin darme cuenta? ¿Pero por qué nunca me lo contaste antes? ¿Por qué mantuviste esto en secreto?, pregunté, con la voz quebrada. Dijo que, si contaba algo, iría tras de ti. Dijo que nunca me creerías y que te perdería para siempre. Así que me quedé callado. Durante todos estos años, fingí que todo estaba bien, que lo había olvidado. Pero cuando vi los mensajes, cuando supe que te estaba traicionando, me di cuenta de que esa era mi oportunidad para sacarlo de nuestras vidas para siempre. Mi corazón estaba hecho pedazos. Mi hijo había llevado esta carga solo durante todos estos años, atrapado en un ciclo de miedo y silencio. Y ahora, mientras me contaba la verdad, algo más me golpeó. ¿Has dicho que llevaba a las víctimas a lugares, a dónde las llevaba?, pregunté, temiendo la respuesta. Él dudó un momento, sus ojos llenándose de lágrimas. Las llevaba a un almacén, lejos de la ciudad. Fue allí donde vi todo. Me sentí mareada, el pánico empezando a instalarse. Tenemos que contarle esto a la policía, de inmediato. Mi hijo se levantó rápidamente, sujetando mis brazos, pero esta vez, algo en su expresión era diferente. Una determinación fría, una certeza calculada. No parecía que intentara calmarme, sino prepararme para la próxima revelación. Mamá, él no nos hará daño nunca más. Tengo pruebas de todo. Saqué fotos escondido. Mi mente se detuvo por un segundo, tratando de asimilar lo que acababa de decir. ¿Pruebas? ¿Qué pruebas, hijo? En aquellas noches en que él salía para hacer lo que hacía. Lo seguí, mamá. Seguí a papá hasta el almacén donde llevaba a las personas. Esperé horas hasta que él comenzara sus actividades. Y cuando estaba allí, en medio de todo, saqué fotos. Capturé todo, las víctimas, el propio almacén y lo más importante, él. Mis ojos se abrieron de par en par. Era difícil imaginar a mi hijo, a un joven, siguiendo a su padre criminal, entrando en un lugar tan sombrío y peligroso solo para conseguir pruebas. ¿Tienes fotos de él allí? ¿De lo que hizo? Asintió, con una expresión seria. Sí, tomé fotos de todo. Me escondí lo suficiente para que él no me viera, pero cerca lo suficiente para capturar cada detalle. Tengo todo lo que necesitamos para incriminarlo. El alivio que sentí al saber que no había hecho nada drástico, como matarlo, fue inmediatamente reemplazado por otra preocupación. Pero, ¿y ahora? ¿Qué hiciste con esas pruebas?
Fue entonces cuando reveló lo que había estado pensando desde el principio. Lo confronté. Fui a donde papá con las fotos. Le mostré todo. Le dije que, si se acercaba a mí o a ti nuevamente, o si intentaba cualquier cosa, entregaría todas las pruebas a la policía. Amenacé con exponer todo, sus crímenes, el almacén, las víctimas. Él sabe que, si intenta acercarse, es su fin. Sentí una mezcla de miedo y alivio creciendo dentro de mí. ¿Y qué dijo? ¿Creyó en ti? No tuvo otra opción, mamá. Le mostré las fotos. Intentó intimidarme, intentó revertir la situación, como siempre lo hacía, pero yo estaba preparado. Le dije que, si hacía algún movimiento, liberaría todo a la prensa y a la policía. No hay forma de que escape. Sabe que está acorralado. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Era difícil imaginar a mi hijo confrontando a ese hombre tan frío, el manipulador que siempre parecía estar en control. ¿Estás seguro de que se mantendrá alejado? Sí, respondió, con voz firme. Le dije que, si siquiera pensaba en vengarse, su vida estaría arruinada. Y lo creyó, porque sabe que no estoy blufando. Ahora todo tenía sentido. La actitud distante de mi exmarido durante el divorcio, su decisión de irse sin luchar. Sabía que mi hijo tenía algo sobre el que podría acabar con todo. Y eso explicaba por qué, incluso después de todo, se había alejado sin intentar interferir. Solo quería protegerte, mamá, dijo, con los ojos llenos de un dolor que probablemente había llevado por mucho tiempo. Sabía que él estaba yendo demasiado lejos. Sabía que, tarde o temprano, vendría detrás de nosotros de una manera aún peor. Así que hice lo que pude para asegurarme de que nunca más tuviéramos que vivir con miedo a él. Me acerqué a mi hijo y lo abracé, las lágrimas finalmente cayendo. La sensación de seguridad que nunca supe que necesitaba, ahora parecía más real que nunca. Él había hecho lo que era necesario, protegiendo a nuestra familia del hombre que nunca realmente conocí. Eres tan valiente, susurré, abrazándolo con fuerza. Nunca podría imaginar pasar por algo así. Pero ahora, estamos libres. Él suspiró, aliviado. Sí, mamá. Estamos libres. Al menos por ahora. Esa frase resonó en mi mente. Aunque mi exmarido estuviera lejos y las pruebas que mi hijo tenía sobre él aseguraran que no intentaría nada más, sabíamos que la amenaza, por más distante que estuviera, aún planeaba sobre nosotros. Pero ahora, al menos, teníamos algo que nunca habíamos tenido antes, control sobre nuestras propias vidas. Y, sobre todo, estábamos finalmente a salvo. Sabía que sería un largo camino procesar todo lo que había sucedido. Pero, en ese momento, con mi hijo a mi lado, sentí que podríamos superar cualquier cosa. Después de todo, juntos, habíamos derrotado al monstruo más peligroso que conocíamos. Pasaron algunos años desde que mi hijo y yo enfrentamos esa terrible revelación. La vida parecía finalmente haber encontrado un ritmo de normalidad. Sin embargo, la tranquilidad que pensábamos haber conseguido resultó ser ilusoria. La primera señal de que algo estaba mal llegó en un día común, cuando descubrí que las fotos de mi exmarido, esas pruebas incriminadoras que mi hijo había reunido, habían sido filtradas. La sensación de traición y desamparo fue inmediata. Las imágenes comenzaron a circular en línea, y el mundo exterior empezó a inquietarse, como si el monstruo del pasado estuviera regresando para atormentarnos una vez más. Mi hijo desapareció sin dejar rastro poco después de la filtración. No hubo una palabra, una nota, nada. Su desaparición me dejó devastada y aterrorizada. Sabía que estaba en peligro, que tal vez su padre, incluso preso, todavía podría tener aliados o una forma de vengarse. Con la filtración de las fotos, mi vida se volvió un caos. Los medios de comunicación, la policía e incluso extraños empezaron a buscarme, inundando mi vida con preguntas y especulaciones. La protección que mi hijo había garantizado, y que me había dado seguridad todo ese tiempo, ahora estaba en ruinas. Me vi obligada a vivir en el anonimato, cambiando de ciudad, cambiando de identidad. El miedo de ser descubierta y la angustia por no saber dónde estaba mi hijo se convirtieron en mis compañeras constantes. Cada día era una batalla. El estrés constante y la culpa de no haber podido proteger a mi hijo comenzaron a consumir mi cordura. Con cada nueva pista falsa o cada nuevo reporte de avistamiento que resultaba ser nada, mi esperanza disminuía.
El tiempo parecía arrastrarse en un sopor de desesperación. Pero un día, después de meses de angustia y casi resignación, algo inesperado sucedió. Recibí un mensaje en mi teléfono, un número desconocido. Mi mente estaba tan cansada que dudé antes de abrir el mensaje, temiendo más una falsa esperanza. Cuando finalmente lo abrí, lo que leí me dejó paralizada. El mensaje decía: Te amo, mamá. ¿Estás segura? Papá fue arrestado. Fue como si el tiempo se detuviera por un momento. Las palabras resonaron en mi mente mientras las lágrimas de alivio y confusión caían por mi rostro. El mensaje era breve, pero suficiente para traer una oleada de emociones. Dios mío, murmuré para mí misma, tratando de procesar la noticia. Mi corazón latía acelerado, con el alivio y la incredulidad luchando por captar mi atención. Me puse en contacto con la policía y, después de un intenso escrutinio y verificación, la verdad salió a la luz. Mi hijo estaba seguro, escondido en un lugar protegido. Había logrado, de alguna manera, asegurar un lugar donde estaba a salvo de la vigilancia y de los peligros que enfrentaba. Me envió el mensaje para tranquilizarme y para informar que la prisión de su padre estaba inminente y que él ya estaba tras las rejas. El hecho de saber que mi hijo estaba bien y que la amenaza estaba siendo finalmente neutralizada trajo una ola de alivio mezclada con tristeza. Había mucho que recuperar, tanto en términos de nuestra relación como de nuestra vida que había sido desestabilizada. En los meses siguientes, comencé a reconstruir mi vida, lenta y cuidadosamente. El apoyo psicológico y las nuevas identidades ayudaron a lidiar con el trauma. Reencontrar a mi hijo y reconstruir nuestro vínculo fue un viaje doloroso, pero también profundamente gratificante. Volví a sonreír, con la certeza de que, a pesar de todo, la vida tenía una forma de recomponerse. La verdad era que nunca podríamos borrar el pasado, pero podíamos aprender de él y seguir adelante. Mi hijo y yo, juntos, enfrentamos el miedo y el dolor. Y ahora, aunque el camino hacia la recuperación fuera largo, sabíamos que, juntos, podríamos encontrar una nueva forma de vivir, una nueva esperanza de futuro.